Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 32 minutos, 6 de la mañana con 32 minutos. ¿Cómo están? Qué placer enorme compartir con ustedes también. A partir de este momento, desde luego, tomar el control para llevarles, como siempre, el análisis pertinente de temas importantes del país. Agradecemos a Osvaldo Ruiz y a todo el equipo de periodistas que han estado, desde luego, desde muy tempranas horas de la mañana, informándoles sobre el quehacer de nuestro país y el mundo entero. Bienvenidos. Esta mañana de día lunes queremos mostrarles a ustedes un estudio que describe factores relacionados con la salud mental de la población en el contexto del confinamiento que tuvimos a raíz de la pandemia del COVID-19. A partir de la Fundación Pro Educación de El Salvador, FUNPRES, que es una organización privada sin fines de lucro que trabaja para favorecer la inclusión social, laboral y educativa a través del diseño y desarrollo del sistema apoyo para las trayectorias psicosocioeducativas de las poblaciones más vulnerables. Saludo cordialmente a su directora, la licenciada Yolanda Elizabeth Castillo, directora técnica de la Fundación. Gracias por acompañarnos. Buenos días, bienvenida. Gracias, buenos días. Qué bueno que podamos compartir estos resultados que hemos obtenido a través de los 2 sondeos de opinión que se realizaron con la población salvadoreña. Qué bueno, también me acompaña el licenciado Fernando Mena Serrano. Él es investigador asociado a la Fundación. Gracias por acompañarnos, Fernando. Bienvenido. Buenos días. Y la verdad que estoy muy feliz de que el tema de salud mental se esté considerando en estos espacios y esperamos que pueda ser de utilidad a la población los resultados para poder conocer cómo se encuentran en este aspecto. Ok, los efectos de la pandemia en la salud mental están siendo sumamente preocupantes y creo que desde allí comencemos a comprender mejor el énfasis del estudio de ustedes, preocupantes. Ya lo vamos a ir desglosando el resto de elementos que en su momento dice para conocer de cerca ya con láminas el estudio que ustedes están presentando, licenciada. Sí, quizás también compartir con ustedes que nos lleva a generar estos 2 sondeos de opinión para poder conocer cómo se encontraba en mayo la población salvadoreña y luego en octubre, como bien nos compartía Fernando. Cuando se inicia la pandemia, cuando llega a nuestro país y nos mandan al confinamiento obligatorio, abrimos unos espacios desde la Fundación preocupados por cómo poder atender y poder orientar a la población salvadoreña en un área tan importante como es la salud mental. Entonces se crea un espacio denominado Psico-SOS. Este es un espacio en el que cualquier salvadoreño podía, por medios virtuales, solicitar una orientación o un espacio para poder hacer notar cómo se estaba sintiendo en ese momento, cuál era la sintomatología que iba apareciendo y de acuerdo a la comunicación que tuvimos con más de 450 personas que en un espacio entre marzo y abril estuvieron en comunicación con nosotros, estuvimos acompañándoles con apoyo de orientación psicológica. Entonces empezamos nosotros a decir, bueno, ¿cómo es que está la población en función de los motivos de consulta? Y casi todo iba por ansiedad. En comparación a antes, porque puede ser que algunas personas ya mostraban sintomatología antes de la pandemia y esta se ha mantenido o no mostraba ni ha empeorado. Entonces, en primer lugar preguntamos cómo consideraban su estado de salud mental en comparación con antes de la cuarentena. Los resultados nos indican que un 35% considera que su estado de salud mental está peor o mucho peor, 42.6 igual y un 22.3 mejor o mucho mejor. En esto hay que hacer énfasis, ya que estamos hablando de sintomatología emocional, en aquellos que estarían en riesgo de un peor estado de salud mental. Y en este caso identificamos a 3 grupos, a las mujeres, a las personas jóvenes y a las personas que reportan síntomas de depresión y ansiedad. O sea, no solamente es que consideran subjetivamente que su estado de salud mental está peor, sino que objetivamente también presentan esta sintomatología de depresión y ansiedad.
¿Se está haciendo algo para revertir o tratar esta situación hoy en día? Hay una serie de espacios a los que debemos de acudir de acuerdo a esa sintomatología. Yo por eso ponía en la línea cuál es la sintomatología que podemos sentir, cuáles son esos cambios de humor, sí. Sobre todo problemas del sueño, ¿verdad? Como esa alteración tanto para llegar a conciliar el sueño como para tener un sueño reparador, o sea, un sueño continuado, porque es posible que me acueste muy temprano, pero me despierte intermitentemente y eso tampoco me permite obtener un nivel de descanso profundo. Entonces, esas son señales importantes a las que tenemos que prestar atención para poder hacer uso de espacios a los cuales poder acudir por orientación o por servicios de apoyo, si es que yo lo requiero, ¿verdad? De acuerdo a los resultados que hemos obtenido. También hay un dato bien interesante que creo que está en la diapositiva 8, que también hicimos la comparación con estado civil y situación laboral. Y ¿Por qué razón el estado civil y la parte laboral? En esta relación no solamente es el hecho de estar joven, sino que una persona soltera y desempleada. Por no tener responsabilidades mayores. Ahí hacemos una lectura, porque aquí estamos relacionando, no es causa-efecto, no es que el hecho de estar soltero lleva mayores niveles de depresión y ansiedad. Es importante acotar eso, porque Sí, me dejaba un poco la duda, bueno. Sí, no es el hecho, el estado civil no es la causa, sí. sino que es para enmarcar en esto que mencionaba. Estamos hablando de esta persona joven, soltera y desempleada, o sea, lo que mencionaba anteriormente, esta persona que está transitando, buscando un trabajo, estudiando en la universidad, y es bien curioso porque las personas de mayor edad, casadas y con trabajo, quienes tienen al cuidado a sus hijos, presentan menores niveles en comparación. Esto no significa que no haya afectación en estos grupos, sino que significa de que en comparación es un estado de salud mental más favorable. Porque ¿qué sucede? Las personas de mayor edad, casadas y con trabajo, probablemente su círculo social más significativo ya se haya convertido en las personas dentro de la casa. Entonces ese efecto en el cortar relaciones sociales no fue tan grande como las personas que están saliendo de la adolescencia y entrando a la adultez joven. ¿Licenciada? Sí, vemos la lámina que ustedes habían colocado de la OPS, que me parece súper importante. Una de las recomendaciones que nos está dando la OPS es continuemos con las rutinas, mantengamos las rutinas. Parece que es la otra que teníamos, donde estaban unos gráficos, ¿sí? Veamos, esa es, exactamente. Dice, la situación de COVID es un momento estresante, por eso yo hablaba y apuntaba lo importante que es el concepto crisis, o sea, ¿qué es crisis para mí? Sumémosle además, si uno de mis familiares o personas significativas se ve contagiado por el virus, pero si es que no ha habido una pérdida ya a raíz de la misma enfermedad, entonces la OPS nos indica es que es un momento estresante para todos, y aquí sí, esto es para todos, ¿verdad? La diferencia está en cómo yo mantengo desde mi entorno personal, social y familiar, esa rutina familiar que es la segunda recomendación. Y por eso Fernando decía, persona soltera, desempleada, joven, que su deseo es relaciones sociales, salir, está avanzando en la búsqueda, ¿verdad? De cómo va a ser dinámico, efectivo, económicamente activo y otros, en comparación con los que ya tienen una vida más estructurada. Entonces, cuando nos manda a mantener una rutina, mientras sigues practicando el distanciamiento, ¿para qué? Para sentirte más tranquilo y en más control. Es que eso es bien importante. Si nosotros sentimos que perdemos el descontrol, que perdemos el control de la situación, por supuesto que eso nos va a poner un estado de ansiedad. Porque la salud mental es esa capacidad que yo tengo para verme capacitada para afrontar las situaciones de los retos que me pone la vida. Pero esta pandemia nos agarró a todos. De una forma en la que no estábamos preparados ni para poder entender o comprender
realmente un impacto de esa envergadura. Sí, por eso yo hacía la pregunta al inicio, y esto lo conversaba, creo que también con otros homólogos de ustedes, médicos en el área de psiquiatría, y decían, es que el ser humano de por sí es una persona que no está precisamente acostumbrada al encierro. Sí, sí, claro. ¿Verdad? Y eso de entrada fue para todos algo impactante. Yo recuerdo, y mi productor no me puede dejar mentir, que cuando salíamos de trabajar, nosotros, porque sí teníamos la autorización por ser medios de comunicación, era, perdón el término, deprimente ver las calles a las 7 de la noche solas. Sola, claro. O sea, para mí eso fue impactante. No sé si desde allí comienzo a describir verdaderamente lo que significó ese impacto para todos. Y por eso, porque se vuelve un entorno desconocido, un entorno al que no habíamos enfrentado en ningún momento a ese nivel. Creo que el primer acercamiento al tema ha sido la prueba socioemocional en Avanzo, donde por primera vez se indagaron síntomas de ansiedad y depresión en los bachilleres. Entonces, por lo menos tenemos ahí el primer acercamiento a tratar de ver este tema. O sea, en el sentido probo de la palabra, ¿está siendo tratado el tema, el impacto en la salud mental hoy en día? ¿Lo ven ustedes? ¿Piensan? Creo que estamos todavía dándonos cuenta los niveles en cómo está siendo impactada la población salvadoreña, tanto niñez, juventud como adultos, ¿verdad? Hablábamos de padres, madres y otros preocupados por el regreso a clase, pero se están montando planes de cuidado, de bioseguridad para poder atender a la población desde los centros educativos. Docentes, equipo docente, bueno, todo el equipo docente trabajando para generar esos planes que puedan realmente no solo garantizar o paliar y colaborar en las medidas, sino también para brindar las orientaciones a los adultos responsables, ¿verdad? Y que esos datos que tenemos que se van minimizando en cuanto al contagio, pues continúen, se mantengan o continúen a la baja. Entonces hay áreas en las que estamos trabajando. Nosotros desde FUNPRES también igual hemos abierto espacios para que la población pueda llamar, pueda buscar orientación y si es necesario, después de esa orientación, pues continuar con una atención psicológica especializada. Ok, interesante. Yo quiero agradecerles de manera muy particular el que me hayan permitido abrir la semana con un tema que, como bien lo decían ustedes al inicio, esto es el resultado que hemos tenido de todo el efecto per se de la pandemia del COVID-19 y que todavía está generando, porque esto no ha terminado. Por eso poníamos el ejemplo clave de cómo hay rebrotes, ¿verdad? Y todavía entra el temor a que esto pueda ser un factor también de confinamiento para países como el nuestro. Creo que la tendencia de casos nos lleva a no hablar de eso, porque lo decía el ministro Alaví, de que era de alguna manera pues se descartaba un rebrote de casos de coronavirus, pues, pero siempre hay que seguir manteniendo el distanciamiento social. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos en esta segunda parte del programa a conversar con Ernesto Mason, alcalde de San Salvador, y quien nos va a dar a conocer sus valoraciones en torno a, desde luego, al resultado. No habíamos tenido la oportunidad de poder conversar sobre el resultado electoral del pasado 28 de febrero y que lo llevó a perder la alcaldía de San Salvador. Gracias, Ernesto, por acompañarnos. Bienvenido. Gracias por la oportunidad y un saludo a todos los televidentes. A ver, comencemos primero examinando precisamente desde tu perspectiva el resultado que llevó precisamente a el alcalde electo Mario Durán a arrebatarte en este caso la alcaldía de San Salvador. Bueno, creo que la elección en un panorama general nacional es el resultado de una combinación de factores. Uno muy claro es el apoyo que tiene el presidente de la República, Nayib Bukele. Y el otro fue una campaña, un proceso electoral totalmente desnivelado,
donde se utilizaron de una manera indiscriminada, descarada, los recursos y las instituciones del Estado para promover al oficialismo, pero también para atacar, perseguir, hostigar a los adversarios políticos. En el caso de San Salvador, pues utilizaron las instituciones y los recursos del Estado para llenar la ciudad de basura. Eso fue, digamos, lo único que logró Durán con éxito, fue atacar y dañar nuestra gestión, pasando por dañar a la gente de San Salvador. ¿Estos fueron los factores que tú consideras que te llevaron en algún momento a perder la alcaldía? Es indiscutible el apoyo que tiene ahí Bukele. Y fue un factor sumamente importante. Creo que si hubiesen sido unas elecciones justas, si no hubiesen utilizado los recursos y las instituciones del Estado como los utilizaron, en muchos casos rompiendo la ley, creo que siempre hubieran ganado una mayoría en la Asamblea Legislativa, siempre hubieran ganado una mayoría de las alcaldías, pero no se hubiera dado un resultado tal cual se dio si no se hubiese hecho un uso como se hizo de las instituciones y de los recursos del Estado. Un ejemplo, no le dieron la deuda política a los partidos políticos, entonces solo Nuevas Ideas hacía campaña prácticamente. Pues, el 90% del aire era del oficialismo. ¿Habrá un espacio, digamos, que para verlo en introspectiva, la derrota, y para reconocer algunos errores que a lo mejor se cometieron? Por supuesto, yo creo que hay un desgaste de los partidos políticos tradicionales que es el resultado de los gravísimos errores que se han cometido. ¿Tu relación con el partido en algún momento no pudo ser también otro factor adhesivo a esta situación? Lo digo porque en algún momento muchos, en el silencio de los corridos en tu partido, de alguna manera criticaban algunas posturas en las cuales tú te adherías precisamente al presidente de la República. Incluso parte de tu campaña era saludarlo, estar con el presidente. No, ¿sí? Parte de nuestra campaña era trasladar el que nosotros siempre pusimos por delante a la gente, por delante de la ciudad y por delante al país. Hicimos una gestión. ¿Saliendo a la par del presidente, Neto? Y, sí, trabajando con el presidente en aquellas cosas que fueran beneficiosas para el país, apoyando al gobierno, incluso en contra de mi partido, en muchas cosas que yo no compartía con el partido, especialmente en medio de la pandemia. ¿Estabas consciente que eso no le gustaba mucho a mucha gente dentro de tu partido? Sin duda, no le gustaba. Así como no le gustaba en el partido que criticara. Yo vengo varios años criticando la reforma de estatutaria absurda que realizó mi partido, siendo el único partido político en el mundo que le prohíbe a quienes tienen cargos de elección popular optar a cargos en la dirigencia y viceversa. Es absurdo, totalmente absurdo, ridículo. Pero no la impusieron. Gente que luego fue a fundar otro partido político, que dicho sea de paso también fracasó, y ahí han permanecido en el partido. El partido no ha querido cambiar. El partido hizo unas elecciones internas donde iban 84 candidatos compitiendo por 84 puestos para diputados, donde básicamente no había competencia, pero sí me permitieron competencia aquí en la alcaldía de San Salvador, a mí en las internas, por un candidato que era puesto por un ministro del gobierno, que solo se dedicó durante 2 meses a atacar nuestra gestión, a criticarme, y eso lo permitió el partido. Le pedimos al partido también ir en una coalición ciudadana que nos permitiera compartir por una bandera de un movimiento ciudadano y no con la bandera del partido. No nos lo permitieron. Nos bloquearon en la asignación de fondos para la pandemia, estableciendo un criterio totalmente injusto para San Salvador y para los municipios más grandes, donde al municipio más golpeado en términos de salud, en términos de vidas, en términos económicos y en términos sociales de todo el país, le asignaron apenas $14 por habitante, cuando municipios que no tenían ninguna incidencia les asignaron más de $700 por habitante. Porque quienes negociaron eso en nombre de mi partido, lo negociaron por intereses personales y no por intereses de país. Entonces, eso yo critiqué muchísimo al partido. He tenido la solvencia porque lo he venido haciendo con respeto, con el ánimo de que el partido cambie, con el ánimo que el partido se reforme, y le vine diciendo esto. Es más, le fui a decir a la dirigencia del partido
hace casi un año: yo no quiero que Arena saque 15 diputados y que ustedes sean la dirigencia que lleve a Arena a sacar 15 diputados, pero si siguen haciendo las cosas como las están haciendo, eso es lo que va a pasar. Precisamente eso pasó, ni siquiera los 15 llegaron. Entonces, sí ha sido frustrante, y creo que mucho de lo que pasó también es culpa del desgaste de los partidos políticos, que no han cambiado, que no han conectado con la población como deberían conectar, y que se percibe que no representan a las grandes mayorías de salvadoreños, sino a grupos de interés o a pequeños grupos de poder. Obviamente aceptaste la derrota, digo, en términos electorales, y reconociste, ¿no? Aceptamos la voluntad del pueblo capitalino, aunque reconocimos y establecimos desde muchos meses antes de la elección que no estábamos jugando en una cancha nivelada, que estábamos luchando contra una campaña de Estado, que estábamos luchando sin recursos contra todas las instituciones del Estado, contra todos los recursos del Estado, y que no solo se dedicaban a promover a nuestros adversarios, sino también a hostigar, a dañar, a atacar nuestra gestión. Ernesto, a partir de estos resultados, ¿cuál es el futuro político que marca a tu partido y te marca a ti? Sobre todo siendo, desde luego, un dirigente, un alcalde que administras y estás por cerrar ese ciclo de una de las, digamos, operaciones consideradas como la corona de los partidos políticos, de la política, para lanzar una candidatura presidencial. ¿Cuál es tu futuro político? Bueno, yo en primer lugar, en cuanto a Arena, no puedo opinar sobre cuál será el futuro de Arena. Pero ¿no piensas acercarte a Arena a ver qué? Yo creo que eso dependerá de los que han venido tomando las decisiones en el partido. Creo que mucha de la factura que le ha caído a Arena ha sido porque gente desconectada, gente desfasada, gente que persigue intereses particulares y no los intereses del país y de las mayorías, ha venido incidiendo mucho en la toma de decisiones del partido, y eso lo ha llevado al partido a la derrota electoral del 2019 y a la derrota electoral pasada, que fue mucho peor, a la del 2019. Creo que si el partido Arena sigue haciendo las cosas de la misma manera, no puede esperar resultados diferentes y va a tender a seguirse disminuyendo o incluso a desaparecer. Si Arena cambia, que hasta ahorita, hay que decirlo, no se ha visto una señal de que se esté buscando hacer una catarsis o hacer un autoanálisis y hacer los cambios que se necesitan hacer para refundarse, reformarse y volver a ser una opción en el 2024. ¿No estará demasiado prematuro? Pues, ¿O hay que correr en el tiempo a tu criterio? Yo creo que cuando yo te preguntaba, ¿cuál es tu futuro político? ¿Vas a recurrir al partido? ¿Vas a tomarte el partido? Perdona un poco, no sé si es el término correcto. Después de la derrota electoral del 2019, yo propuse que se formara un equipo de transición, donde estuvieran varios de los liderazgos más importantes de los diferentes grupos que hay dentro del partido, o que había en ese entonces dentro del partido. Al final no se hizo nada. No se hizo nada y bueno, aquí están los resultados. Yo creo que algo similar es lo que debería de estarse liderando en este momento en quienes están ahí en la toma de decisiones. Hasta ahorita no hemos visto ninguna señal. Esperaría que lo hagan, porque creo que el país sí necesita de partidos fuertes, de una pluralidad partidaria que en este momento está en peligro de que no exista y que se vuelva un ¿Qué país. espacios tienen? Porque si recogemos el resultado de la votación electoral, es contundente el apoyo que tiene el presidente. Es más, anoche en su intervención en cadena recalcaba de que el mandato que la población le ha dado es hacer lo que le tiene que hacer por el bien del país, y en este caso es hacer de manera vertical lo que, ¿verdad? Sin tomar en cuenta, como dijo él. Hay que tomar en cuenta también que si vas a una elección donde solo vos haces campaña, De acuerdo. donde utilizas todo el dinero y todas las instituciones del Estado para tu campaña, pues muy probablemente se van a dar resultados como los que se dieron, aunque las elecciones sean libres. Pero si no dejas que nadie más haga oposición
y si utilizas todos los recursos de las instituciones del Estado para fines políticos, pues sí, así pasa en Nicaragua también, ¿verdad? En Nicaragua el oficialismo gana todo porque es el único partido que compite prácticamente, el único que hace publicidad, el único que hace campaña y por eso se ganan todo. Eso es el riesgo de lo que ocurre aquí en El Salvador, porque siento yo que un retroceso institucional y democrático ha habido y es grave y lo ven con muchísima preocupación. La gente con la que uno habla de diferentes países amigos democráticos y de diferentes instituciones democráticas nacionales e internacionales que ven con muchísima preocupación lo que ocurrió en este país y la forma en la que se dieron los resultados electorales. Pero y nos sentimos muy... ¿Termina tu carrera política, Ernesto? Yo en este momento yo no vivo de la política, Neto. Yo vivo del sector privado, siempre he vivido del sector privado. Soy agricultor, soy empresario. Claro. Ahora pues, tendré mucho más tiempo para abolengo, claro. dedicarle a mi familia, a mi esposa, a mis negocios. Pero siempre quiero poner por delante a mi país y siempre quiero vivir en un país en libertad, en democracia, donde se respete el Estado de Derecho, donde se respeten los derechos individuales, inalienables de las personas y donde haya una independencia ¿Me quieres de decir poderes. que se termina tu carrera política entonces? No, yo siempre estaré desde la trinchera que sea, Por eso te hice trabajando la por mi país. ¿Piensas llegar al partido y decirle, señores, ¿qué hacemos? Diría yo, no sé. Me gustaría que el partido se reformara, pero no me interesa entrar a dirigir el partido, sinceramente. Pero ¿a quién le corresponde esa tarea? Esa es la pregunta que quizás más en concreto. Lo primero, creo que los que cometieron esos errores que han llevado al partido a donde está, serían los primeros que deberían, para mí, rectificar, apartarse y dejar que liderazgos reales, que los hay, porque hay muchos liderazgos reales dentro del partido que por las reformas estatutarias prácticamente quedaron marginados, incidieran en la toma de decisiones y en la reforma que el partido necesita, si quiere volver a ser opción. Ahora, si quieren que Arena en la próxima elección saque 2, 3 diputados, que sigan los mismos, tomando las mismas decisiones y haciendo las mismas cosas como lo han venido haciendo. ¿O no habrá alguien que quiere echarse ese muerto al hombro? No, yo creo que había disposición de varias gente. Hay un grupo de alcaldes que creo que estaban de alguna manera pidiendo una reunión urgente con la dirigencia, un grupo de alcaldes. No tengo conocimiento. Yo creo que estas cosas deberían de emanar de la misma dirigencia. ¿Qué pasaba cuando se perdían elecciones antes? Se hacía una gira nacional, se involucraban a diferentes actores dentro del partido, diferentes liderazgos dentro del partido, se hacía un diagnóstico y en base a ese diagnóstico pues se hacían los cambios y las reformas que se necesitaban. Se dictaminaba qué se había hecho mal, qué había funcionado, qué había fracasado y en base a eso pues se hacían los cambios. Pero después de la derrota del 2019 no hubo nada. Siguieron las mismas personas tomando las mismas decisiones. Tenemos una comisión política que se elige de dedo, que nadie sabe cómo la eligen, pero que la eligen de dedo y esa toma tiene más poder que el Consejo Ejecutivo Nacional, que es electo de manera democrática, con las restricciones que impusieron. Como decía, y si alguien tiene la solvencia para señalar eso, y porque yo lo critiqué antes que se dieran esas reformas, en el 2015, es que Arena es el único partido político en el mundo que le prohíbe a los que tienen cargos de elección popular o que aspiran a cargos de elección popular optar a cargos en la dirigencia y a los que tienen cargos en la dirigencia optar a cargos de elección popular. Eso es ridículo. Yo siempre estaré y siempre estaré velando por mi país. Yo quiero y tengo una aspiración y esa aspiración es vivir aquí en El Salvador por el resto de mi vida y desde la trinchera que sea trabajaré para lograr ese propósito y velar porque aquí se respete nuestro Estado de Derecho, nuestras libertades y nuestra democracia. Jorge Ernesto, me llama mucho la atención el énfasis con la cual tú me dices esta mañana que es necesario, si es necesario, el surgimiento de un nuevo movimiento que verdaderamente sustituya al Partido Arena. Yo no lo veo como algo que sustituya al Partido Arena. Yo creo que Arena puede volver a ser vigente si se reforma, si se refunda y si cambia lo que ha venido haciendo mal,
y se replantea como un partido de oposición diferente a lo que ha venido haciendo. También se abre espacios de esa gente que quiere aferrarse a esos cargos, que están desfasados, que están desconectados, que están ahí para representar grupos de interés y no a las grandes mayorías. Si esa gente se logran apartar y dar espacios a gente joven, a gente con vocación de servicio, a gente que lo que quiere es construir país. Contigo lo hablábamos extra cámara de que este predominio al interior de tu partido está hecho a base de personas que en algún momento están desconectados, creo que es la palabra que tú ocupabas, que están desconectados con la realidad que pasa aquí, en la urbe, en la calle, y no precisamente en una lancha allá en Coatepeque o en el mar, ¿verdad? Donde a lo mejor las preguntas que se le hacen es a sus empleados y no al pueblo. Creo que son unas dos variables importantes que identificar en este análisis que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que mucha gente que ha participado en toma de decisiones, reformas estatutarias, o de evitar cambios necesarios en el partido, son gente que está desfasada o desconectada. Y gente que es puesta de dedo, que no tiene ningún mérito para llegar a ocupar un cargo en una dirigencia de un partido político. ¿Cómo se va a lograr apartar a esas personas y tomar liderazgos nuevos, conectados con la población, como tú lo dices? Yo creo que cada quien que quiera participar, está bueno que participe y que juegue un rol. Pero creo que la mejor forma no es apartar liderazgos tu rol tradicionales, sino diluirlos. No lo desmereces, son 65,000 votos lo que tienes de San Salvador, ¿no? Sí. Dejas un legado de obras que ya anteriormente tú me lo mencionabas. Pero, bueno, creo que fui el único candidato a alcalde que le permitieron meter una competencia dentro del partido, porque mucha gente dentro del partido, de esos que están ahí, enquistados, desfasados, desconectados, querían que nosotros perdiéramos. De hecho, los principales ataques, antes de que entráramos en las campañas, los recibía desde adentro del partido. Entonces, ahorita estamos cosechando los frutos de estas pésimas decisiones que se cometieron a lo largo de los últimos 4 o 5 años, que nos han pasado una gran factura en Arena. ¿Cómo dejas la alcaldía en términos financieros? Una de las primeras intervenciones que se escucha decir en una transición de esta naturaleza es que el ganador lo primero que hace decir es: vamos a hacer una auditoría para ver realmente qué es lo que está pasando o qué es lo que ha pasado con el manejo de los fondos en la alcaldía. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, la alcaldía tiene su auditoría interna, tiene su auditoría externa y además tiene las auditorías que realiza la Corte de Cuentas de la República. Es decir, tenemos 3 auditorías, él puede hacer las auditorías adicionales que quiera. Y nos sentimos bastante solventes con la transparencia que se han manejado los recursos de la alcaldía. Nos ha tocado el periodo más difícil en la historia de la alcaldía de San Salvador, con un año de pandemia que nos botó los ingresos en 22%, el 2020 con relación al 2019, con los bloqueos sistemáticos de parte del gobierno, que 3 financiamientos, uno de 6,5 millones para enfrentar la pandemia, una emisión de bonos de $32 millones y otro de $5.8 millones para pagar unas obligaciones atrasadas que teníamos en la municipalidad por la baja de ingresos. Los 3 fueron aprobados por nuestro Consejo Municipal, pero no nos permitieron desembolsarlos porque hubo amenazas de un ministro hacia los bancos, que si nos desembolsaban pues iba a acusar a los bancos, les iba a hacer marcha, les iba a hacer manifestaciones, etc. Hubo amenazas de la Superintendencia del Sistema Financiero que les podían quitar hasta la licencia de funcionamiento si le daban créditos a la Alcaldía de San Salvador. Hubo amenazas a la Bolsa de Valores, hubo amenazas a la entidad que iba a emitir los bonos. En fin, ante todos esos bloqueos nos enfrentamos, no nos dieron la categorización del Ministerio de Hacienda para poder endeudarnos, algo que se tardaba 3 días. Desde el 26 de agosto todavía lo estamos esperando y nunca lo recibimos. ¿La alcaldía la vas a entregar con números rojos? ¿Me quieres decir? La alcaldía la recibimos con números rojos y la vamos a entregar con menos deuda de como la recibimos. A pesar de la pandemia, a pesar de los bloqueos, a pesar de los ataques, de todo lo que nos ha tocado enfrentar, vamos a entregar la alcaldía con menos deuda de lo que la recibimos de nuestro antecesor, que es el actual presidente de la República, y habiendo hecho
una enorme cantidad de obras, a pesar de pues, la situación difícil que nos tocó enfrentar con la pandemia y que nos tocó durante casi un año priorizar los recursos de la municipalidad hacia cuidar la salud y las vidas de la gente y hacia llevar alimentos a todas esas familias que estaban sin generar ingresos para sus hogares. Yo te agradezco que me hayas acompañado esta mañana, que nos hayas dado, digamos, la oportunidad de conocer la opinión con respecto al resultado electoral y sobre todo tu futuro político. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la oportunidad y gracias a todos los televidentes que nos recibieron en sus hogares. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Los espero en radio hoy a las 7 de la noche. Un análisis político puntual de lo que pasa en la actividad de país, política, en las actividades de país, política, economía y en lo social. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.